Por petición expresa del Papa Francisco, el Pontificio Instituto Litúrgico del Pontificio Ateneo San Anselmo, es la máxima casa de estudios litúrgicos en la Iglesia Católica, preparó un curso acerca de la implementación pastoral de la carta Desiderio Desideravi que recientemente escribió el Papa Francisco, una carta dedicada a la formación litúrgica de los fieles. Para el Papa Francisco sigue siendo prioridad la formación litúrgica tanto de seminaristas como de sacerdotes, como de obispos incluso, no se diga de los fieles laicos. Todos necesitamos estar bien formados en la Sagrada Liturgia porque es ahí donde tenemos el encuentro por excelencia con Dios. Es de ahí donde podemos comulgar para empezar. Es ahí donde la palabra de Dios tiene un carácter sacramental que deja de ser palabra leída para ser palabra de Dios proclamada a nosotros y escuchada realmente directamente de Él. Muy importante pues comprender todo lo que significa la Santa Misa y muy importante saber celebrarla bien. Estoy participando en este curso que imparte el San Anselmo, grandes liturgistas, de los mejores liturgistas que hay en la Iglesia Católica, están impartiendo las lecciones. Justamente la primera la impartió nada menos que Monseñor Vittorio Viola, que es el secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y la lección de ayer, que tenía por tema la liturgia como antídoto a la mundanidad espiritual. En la lección que nos impartió en esta ocasión una religiosa especialista en Sagrada Liturgia, ella dirige una revista de formación litúrgica allá en Italia, además de que ha publicado algunos libros sobre la proclamación de la palabra de Dios. Mencionó un aspecto que me saltó porque yo no había pensado en eso. Nos habló acerca, o más bien lo mencionó porque no abundó en el tema y me hubiera gustado que lo hubiera hecho y al final de la clase tuve una breve conversación en italiano con ella acerca de ese punto en concreto porque me resultó fascinante. Nos habló acerca de la necesidad de que la asamblea que participe en la Santa Misa practique el Ars Celebrandi. ¿Qué es el Ars Celebrandi? El Ars Celebrandi es muy importante. Consiste en el arte de celebrar la Santa Misa. Y siempre que pensamos en el Ars Celebrandi, solemos limitarnos a pensar en los sacerdotes que presiden la celebración y el arte de celebrar la Santa Misa. Dice el Vaticano acerca del Ars Celebrandi que si bien no consiste solo en la perfecta ejecución de los ritos de acuerdo con los libros, sino también y sobre todo en el espíritu de fe y adoración con los que estos se celebran, no se puede, sin embargo, realizar si se aleja de las normas fijadas para la celebración. El primer modo con el que se favorece la participación del pueblo de Dios en el rito sagrado es la adecuada celebración del rito mismo. El Ars Celebrandi es la mejor premisa para la actuosia participatio, es decir, el arte de celebrar la Santa Misa es el fundamento de que haya una participación activa de los fieles. El Ars Celebrandi, dice el Vaticano, proviene de la obediencia fiel a las normas litúrgicas en su plenitud, pues es precisamente este modo de celebrar lo que asegura desde hace 2000 años la vida de fe de todos los creyentes, los cuales están llamados a vivir la celebración como pueblo de Dios, sacerdocio real, nación santa. Entonces, celebrar la Santa Misa es un arte y hay que celebrar con arte precisamente para que la celebración litúrgica sea un verdadero encuentro con Dios de todos los que están participando en la Santa Misa. Eso implica, como dice lo que acabo de leerte, que realmente para que tengas el dato con precisión, es una circular que emitió la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. La oficina que coordina la liturgia del Papa emitió esta circular que se titula Observancia de las normas litúrgicas y Ars Celebrandi. Entonces, consiste no solamente en celebrar correctamente, tal cual indican todas las normas litúrgicas. Eso es esencial. Pero además, como dice esta circular, tiene que ver con la espiritualidad del sacerdote, con la adoración del sacerdote. Es decir, es un arte celebrar. Y no solo celebrar correctamente, sino además de celebrar correctamente, celebrar con espiritualidad. No leer la misa
sino rezar la misa, porque la misa es una oración de principio a fin. Entonces el sacerdote que se limita a leer los textos que aparecen en el misal, que son oraciones, hace que la experiencia de la misa sea hueca, en tanto que el sacerdote que en verdad reza todo lo que dice el misal de principio a fin, ya le da ese sabor de espiritualidad a la misa que va haciendo que sea un verdadero momento de encuentro con Dios, una verdadera experiencia de Dios en la cual los fieles puedan participar de una forma activa. Tanto podemos hablar acerca del ars celebrandi, tiene que ver incluso con el ars predicanda, el arte de predicar bien, de predicar una homilía bien hecha que habla acerca o bien de las lecturas del día o bien de las oraciones de las antífonas, incluso del día, porque la homilía tiene que tocar esos temas, o las lecturas del día o las oraciones del día o todo eso junto, pero no otros temas, porque no es un sermón, es una homilía. Por eso hay que saber liturgia para entender la diferencia entre un sermón y una homilía. Ya he hablado de esto en otros programas. En esto consiste el ars celebrandi, en el arte de celebrar, pero te digo, siempre solemos pensar en el ars celebrandi del sacerdote que preside la celebración. Y ayer la maestra nos habló acerca del ars celebrandi de la asamblea, y eso me fascinó. Es decir, participar en la Santa Misa es un arte también para nosotros, para la asamblea, para los fieles. Porque no estamos ahí como espectadores, eso sí lo explicó la monja y bueno, tenía toda la razón, no tenía ni que explicarlo, eso es obvio para quienes estamos tomando ese curso. Quienes están participando en la misa no están como espectadores, están celebrando. ¿Y por qué está celebrando la asamblea también? Porque somos el pueblo sacerdotal de Dios. Tal cual escribía Pedro en su primera carta, que es precisamente a lo que hace referencia el Papa Benedicto, al cual citan en esta circular, los cuales están llamados a vivir la celebración como pueblo de Dios, sacerdocio real, nación santa. Entonces, como pueblo sacerdotal de Dios, todos los que estamos presentes estamos celebrando. Entonces, para nosotros desde nuestra banca, también debe ser un arte celebrar la Santa Misa, participar en la Santa Misa. El arte de participar en la Santa Misa es el ars celebrandi de la Asamblea. ¿En qué consiste ese ars celebrandi? Y es ahí donde me quedo rascando la cabeza. Y al final, pues le comenté esto a la monja que nos dio la clase. Es que realmente este es un tema fascinante para la pastora litúrgica y es un tema esencial para la formación litúrgica que quiere el Papa que se dé a partir de esta Desiderio Desideravi, precisamente. ¿Cómo formar a los fieles para que su participación en la Santa Misa sea un arte? Mucho de reflexión al respecto y te prometo que voy a trabajar en ese tema porque me resulta esencial, porque yo en la misa participo desde la banca, no soy sacerdote, entonces participo desde la banca. Bueno, es que son tantas cosas, el arte de proclamar la palabra de Dios, que por cierto, en paralelo estoy inscrito a un curso de especialización también en el San Anselmo en Roma, un curso de especialización sobre la proclamación de la palabra de Dios, que no creas que consiste nada más en saber leer sin equivocarte y saber entonar, no. En este curso nos están dando clases de patrología, de teología, de liturgia, por supuesto, de teología del leccionario, de técnicas para leer las lecturas más difíciles. En fin, es un curso realmente también muy interesante y a un nivel muy avanzado, porque también proclamar la palabra de Dios es un arte, pero es un arte saber escuchar la palabra que es proclamada desde la banca. Es un arte saber rezarle a Dios. Es un arte saber cantar las respuestas que se tienen que cantar. Es un arte saber rezar y cómo. Es un arte saber ofrecer nuestra vida a Dios en el momento del ofertorio. Entonces, valdría la pena que los liturgistas trabajen en un documento con guías sobre cómo desarrollar ese ars celebrandi por parte de la asamblea. Sí te puedo decir que es totalmente opuesto a ir a sentarse y no poner atención, ir a sentarse y fijarse en lo que están haciendo los demás, ir a sentarse y criticar a otras personas por cómo van vestidas o porque no se comportan, no poner atención a la palabra proclamada y a la salida, ni siquiera recordar qué fue lo que se dijo, no ponerle atención al sacerdote. Por supuesto que eso nada tiene que ver con el ars celebrandi. Ir sin saber a qué se va. Se va a misa cuatro cosas y hay quien ni siquiera sabe que se va a misa cuatro cosas, a adorar a Dios, a darle gracias, a pedirle por nuestras necesidades y a ofrecer nuestra vida en sacrificio. Hay gente que no sabe que estas cuatro cosas se va a misa. Si no sabes a qué vas, pues cómo va a ser un arte participar en la Santa Misa. Esta masterclass que he venido impartiendo, la Santa Misa como nunca te la han explicado, a fin de cuentas, eso pretende que
todo el mundo entienda lo que está haciendo para que le dé sentido a lo que está haciendo. Y entonces lo haga de forma consciente, que era lo que quería el Concilio Vaticano II con esta reforma litúrgica, que se participara en la Santa Misa de forma consciente y plena y activa y fructuosa, donde esa participación consciente implica entender lo que se está haciendo para poder ser consciente de lo que se está haciendo en el momento en que se está haciendo. Cuando me pongo de pie, ¿porque lo hago? Cuando me siento, ¿porque lo hago? Cuando me arrodillo, ¿porque lo hago? La forma correcta de comulgar, tanto la técnica, digamos, de recibir la comunión, como la parte espiritual de la preparación inmediata al acercarme a recibir la Santa Hostia. Tanto, tanto hay acerca de esto. El arte de participar en la Santa Misa, el ars celebrandi, no solo del sacerdote, el ars celebrandi de la asamblea, el ars celebrandi de los fieles. Buen tema de reflexión pastoral, buen tema de formación litúrgica. Lo pongo aquí sobre la mesa para los liturgistas que hacen el favor de ver mis programas, para los sacerdotes, para los párrocos. Trabajen sobre esto. Es un tema que no solo resulta deliciosamente apasionante, es verdaderamente un tema importantísimo en respuesta a la invitación, al llamado que nos hace el Papa Francisco a dar una formación litúrgica seria a todos los fieles para que realmente al desarrollar ese arte de participar en la Santa Misa, cada participación en la Santa Misa sea un verdadero encuentro personal, sensible con Dios, que dé fruto y que se traduzca ese fruto en la vida, porque la misa no termina con la bendición, de ahí somos enviados a prolongar ese encuentro con Dios sirviendo a nuestros hermanos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén viva tu esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. Mantén viva tu esperanza. Aprovecha el precio especial por lanzamiento. En Kindle solamente 35 pesos en Amazon México y $2.99 en Amazon.com y el resto de las tiendas en línea. La edición impresa está disponible ya con precio especial de $9.99 a solo $6.99 por lanzamiento. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza.